La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagú Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. Se une otra red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en las plataformas móviles, en Facebook, señal en vivo, en este momento en YouTube también señal en vivo, compartiendo con ustedes el programa. Hoy es 3 de mayo del año 2021 y ya estamos conectados con Rosa María Palacios, a quien saludamos. Rosa María, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el país y en el mundo. Empezamos con nuestros auspiciadores, que hoy día son varios. Empezamos con Pontificia Universidad Católica del Perú, comprometidos con una nueva historia. El Bicentenario del Perú nos ofrece la oportunidad de rescatar lo que ha vivido nuestro país, valorar su diversidad y avanzar juntos hacia un mejor futuro. La PUC conmemora este momento histórico con un programa de materiales educativos, encuentros académicos, exposiciones y audiovisuales. Descubre PUC Bicentenario en el en bicentenariopuc.edu.pe. Y también se suma a nuestros auspiciadores los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Y Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Gracias a todos los colegios dominicos que se han sumado a el auspicio a esta emisora. Y bien, vamos a lo nuestro. Abel, amanecemos hoy lunes 3 de mayo, creo yo con algunas buenas noticias que hay que compartir. Las curvas del COVID comienzan en Lima y a nivel nacional, comienzan a mostrar una tendencia al descenso en el número de fallecimientos. Ha sido durísimo abril, marzo muy arriba y abril peor, pero ya desde hace una semana se reporta en el Sistema Nacional de Defunciones un número menor de fallecidos y lo más importante, el número de fallecidos mayores de 80 años ha decrecido y sigue decreciendo día a día sustantivamente. ¿Esto por qué? Por la vacunación. Es un efecto de la vacunación. Los mayores de 80 años están siendo vacunados en todo el Perú. Ya estamos
Ya empezó la vacunación de los mayores de 70 años y eso ya se refleja en el número de fallecidos en el Perú. Hay que seguir por ese camino peleando duramente para que millones de peruanos puedan ser vacunados y salgamos en algunos meses, espero, de la tragedia que nos ha tocado vivir. No estamos ni cerca de salir, es decir, no hay que cantar victoria, ni mucho menos, pero son buenas noticias y en este último mes no hemos tenido muchas para compartir con ustedes, así que era importante decirlo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que seguir cuidándose, exactamente igual como lo venimos haciendo desde hace más de un año. Las personas vacunadas se pueden contagiar, exactamente igual que una persona no vacunada. La diferencia es que la persona vacunada no muere, la persona no vacunada sí. Por lo tanto, hay que seguirse cuidando. En este momento convivimos millones de peruanos no vacunados con el grupo de adultos mayores sí vacunados. ¿Eso qué quiere decir? Que van a salvar sus vidas, pero que nosotros podemos portar la enfermedad y contagiarlos. Y tampoco se trata, ¿no es cierto?, de contagiar a personas de la tercera edad que son vulnerables en este momento. Así que a partir de los 70 años se vacuna esta semana, probablemente en un mes ya comenzamos a ver el efecto positivo de la vacuna en ese grupo. Como ya se había observado el efecto positivo de la vacuna en los médicos, enfermeras que se han vacunado, en ese grupo profesional también los indicadores de muerte, de acuerdo al Colegio Médico, simplemente han cambiado radicalmente. De lo que fue una desgracia, ahora los resultados son muy positivos. Igual con los mayores de 80 años. Y eso lo vamos a seguir viendo en las próximas semanas. Anoche el presidente de la República anunció que para 28 de julio todos los mayores de 60 años en el Perú van a estar vacunados. El grupo de riesgo crítico, digamos. Hay algunas solicitudes, a ver, que vamos a ir trabajando en estas semanas, porque hay grupos vulnerables que no están siendo considerados. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down. Y en general, los niños y adolescentes, los niños no tienen vacuna, digamos, pero los adolescentes con síndrome de Down y los adolescentes con autismo y otras enfermedades y otras condiciones, porque en algunos casos son condiciones de vida, que necesitan ser atendidas de manera prioritaria porque sus posibilidades de sobrevivir a la enfermedad son mucho menores. Y porque además el tratamiento es para ellos casi un martirio, ¿no? Es muy difícil explicar que un niño autista no puede ser internado, digo niño porque en realidad son jóvenes, ¿no? Mayores de 16 años para arriba, no puede ser internado de manera solitaria en un hospital, a no ser que sea sedado. Y eso es muy, muy doloroso. Entonces, se está pidiendo al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que se discute el tema de adolescentes y adultos que tienen problemas de neurodiversidad, ese es el nombre exacto. No son solamente personas con síndrome de Down, sino con otras patologías a veces y condiciones a veces que necesitan una atención prioritaria. Pero el proceso sigue en marcha, esperemos que siga adelante y que lleguen, por supuesto, mucho más vacunas. Es una pena que se haya desprestigiado a la vacuna de Sinopharm y que actualmente hayan adultos mayores que no se quieren vacunar. Eso para mí ha sido una de las cosas más dolorosas, conocer personas en los últimos meses, más que por una idea preconcebida, por lo que la prensa ha difundido en los últimos meses hayan decidido no vacunarse. En fin, para los que tienen parientes en el exterior y que los llaman y dicen, vente primo, acá te ayudamos, Florida ha quitado todas las restricciones y ahora es perfectamente legal vacunar a turistas. Es más, durante el fin de semana se ha reportado una noticia en El Comercio que señala que en las playas del sur de la Florida se está vacunando en la playa con la vacuna Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, por si acaso, a ese nivel.
Estados Unidos también quiere implementar una estrategia más agresiva con esa vacuna en los barrios más pobres de algunos de los estados que tienen baja vacunación. ¿Por qué? Porque es de una sola dosis y la persona ya no tiene que regresar por la segunda. Entonces va a haber una estrategia masiva. El Perú tiene que comprar esa vacuna también porque tiene grandes ventajas en su distribución. No necesita cadena de frío como la que necesita Pfizer y como es de una sola dosis, a lugares donde es muy difícil llegar en la Amazonía peruana, esta vacuna sería la ideal. Simplemente entra una vez, no hay que volver a poner una segunda dosis y sus beneficios son exactamente iguales que los de cualquier otra vacuna. Hay diferencias en los estudios clínicos, pero la efectividad es la misma. Nos salva de morir, que es lo más importante en este caso. Esperemos que en un mes, ¿no es cierto?, todo mayo, las curvas sigan bajando, las camas UCI se sigan liberando, el oxígeno se siga liberando y de esa manera poder seguir afrontando de una manera dura y difícil esta enfermedad. A ver, hay también noticia política, porque este es un segmento de análisis político. Pedro Castillo y Keiko Fujimori en Chota. Bueno, vamos despacio en eso. ¿Qué pasó? El día sábado, bueno, hasta el día viernes que nos despedimos, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Porque todo era tan incierto y caótico que era difícil saberlo. Pero el día sábado, y en eso hay que felicitar al alcalde provincial de Chota, se logró hacer un debate. Un debate a la antigua, diría yo, más con aire de meeting o de fiesta popular, ¿no? Los candidatos llegan a pie, caminando varias cuadras entre el público que se empuja, ¿no? Y los empuja a ellos, la policía separa a la gente, hay pifias, abucheos, aplausos. Tenía un aire de fiesta popular. Y esto es muy bonito porque se pierde, ¿no es cierto?, en estos estudios tan asépticos que tenemos ahora. Pero la primera preocupación, y creo que le ha pasado a mucha gente viendo las imágenes que todos los corresponsales mandaban desde allá, la primera preocupación fue el COVID. O sea, qué angustia, creo que no estamos acostumbrados a ver tanta gente sin ningún distanciamiento social. Dos cosas buenas, creo que todos tenían mascarilla, o sea, yo veía las imágenes, veía a todo el mundo con mascarilla, y era al aire libre. Esas dos ventajas, ¿no? Pero la distancia social se perdió por completo. Y hay que decirlo, la organización que estaba a cargo de los anfitriones, que era el alcalde provincial de Chota, tuvo que lidiar con una solicitud de Perú Libre que quería más gente en la plaza. Querían 1000 ronderos, 500 de ellos y 500 de Fuerza Popular. Pero Fuerza Popular no había llevado a nadie y su base en Chota, que tiene, porque no es poca, tampoco da para meter 500 personas a la plaza. No está bien. Era como si el COVID no les interesara, como si fuera irrelevante. Yo sé que Cajamarca no ha tenido que sufrir esta peste con la dureza que han sufrido otras regiones, pero de todas maneras tiene muchos casos y tiene gente fallecida. No existía el COVID. Mal por los dos, pero en fin, eso fue lo que vimos. El poder parece ser mucho más deseado que la posibilidad de acercarte a la muerte. El señor Castillo ya tuvo COVID, Keiko Fujimori no, pero ahí estuvieron. Y bueno, empezó el debate. La portátil no se veía, la portátil grande, digamos, estaba en la tribuna. Si uno miraba hacia la tribuna central donde estaban los dos periodistas y los dos candidatos, bueno, había un cerco perimétrico policial que estuvo muy bien para que no se acerquen ahí, pero al lado derecho había una tribuna de asientos, ¿no? Ese grupo era de Castillo, claramente, y adelante también, por supuesto, ¿no? Entonces, cada vez que hablaba Keiko Fujimori, había un abucheo enorme, y obviamente tenía que gritar, porque si no, no la escuchaban. Esto es algo que no pasa en un estudio de televisión, donde ahora se realizan los debates, ¿no? Pero fueron las condiciones planteadas. Y hubo de todo, tengo una lista larga, ¿no? Populismo de los dos lados, pero a chorros, ¿eh?
qué bárbaro, qué tal cantidad de hospitales, de escuelas, de vacunas, de... Uy, caían todo lo que había caía sobre nosotros y cayó de todo. Luego también insultos, por supuesto, ¿no? El día del trabajo, porque Keiko Fujimori no trabaja, el señor Castillo de licencia sindical no le enseña nada a sus alumnos, no te corras Pedro, yo no me corro como tu papá, sí, pero el sinvergüenza es el corrupto y el corrupto es tu jefe, que es Cerrón. O sea, la cosa fue pareja, se dieron bien, bien rico y bien parejito. Por cada roto había su descosido, porque no había forma, porque así es, no había forma de que uno no le dijera al otro algo, porque los dos tienen serios problemas. Hay que decirlo con toda claridad, los dos son pésimos candidatos, lo hemos dicho desde el primer día. Y tienen serios problemas al enfrentar a la población en temas de autoritarismo y en temas de corrupción. Los dos. En temas de respeto a la democracia. Los dos. Eso tiene que estar claro para todos. Ambos. Sobre todo por la cercanía con Cerrón y sobre todo por, obviamente, Keiko Fujimori procesada, ¿no? Además del problema de su padre. Pero fue, creo yo, en el plan económico donde sí hubieron diferencias sumamente importantes. Y esas son las que creo que hay que destacar. Pedro Castillo tenía la oportunidad, y yo pensé con sinceridad, de moderarse. Después de la entrevista que tuvo una exitosa, dando garantías a la inversión, dando seguridad jurídica, diciendo que no, esto no era ni Venezuela ni Cuba, que no iba a expropiar nada, que iba a nacionalizar pero no expropiar. En fin, un discurso mucho más moderado. Después de ese discurso moderado en radio, uno esperaba que iba a haber un giro. Además, había dicho claramente, el candidato soy yo, no es Vladimir Cerrón, etc. Y de repente el giro no se dio. El giro fue la ratificación y la radicalización de sus propuestas económicas. Propuestas económicas que son el hambre y la miseria para el Perú. No hay forma de que un programa marxista-leninista genere riqueza. No hay forma. Se ha probado, ¿eh? No lo digo yo, lo dice la experiencia humana, la historia mundial. No hay forma que un programa económico marxista-leninista genere prosperidad para ningún pueblo. No la generó en Rusia, no la generó en China, no la generó en Cuba, no la ha generado en Bolivia ni en Ecuador, como falsamente se dice. China tuvo que virar completamente su modelo hacia el capitalismo de Estado y Rusia tuvo que desactivar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y pasar inmediatamente a una economía de mercado. No hay forma de que eso funcione. Y es triste que ideas que cayeron en la década de los 80 en el mundo como malas ideas para la prosperidad de los seres humanos sean traídas a un debate presidencial en el año 2021. Es casi como si llegara un artefacto del pasado, ¿no? Y tuviéramos todos que mirarlo y decir, ¿esto qué es? El señor Castillo ha dicho que él no es comunista, por supuesto, pero sí es socialista, marxista, leninista. Y esas palabras tienen un contenido. Y el contenido es bien claro. Los marxistas-leninistas consideran que los medios de producción tienen que estar en manos del Estado, porque creen en la dictadura del proletariado y creen que hay que ir a través del socialismo hacia una sociedad comunista sin clases y sin capital. O sea, estoy hablando del ABC del marxismo, lo que cualquiera tiene que saber. No son comunistas hoy porque no han llegado al estadio de una sociedad sin clases y sin capital. El socialismo es el camino a esa sociedad, por eso son leninistas, porque Lenin plantea ese camino hacia una sociedad sin clases y sin capital. Pero para eso, la fase previa es la de la dictadura del proletariado. Entonces, claro, esto exacerbado, por supuesto, con ciertos nacionalismos que también son un artefacto del pasado, pero que regresan. Ha dicho el señor Castillo que va a prohibir la importación de todo lo que se produce en el Perú. Eso es la concesión de monopolios a la industria peruana, que ya no tiene que competir. Y, por supuesto, la elevación de los precios locales.
Eso perjudica directamente a los consumidores peruanos. No hay forma de que eso beneficie a los consumidores peruanos. Ha señalado que lo va a estatizar todo, porque ya es pesca, bosques, empresas, todo. Y eso es, hay que decirlo, coherente con el plan del ideario programa plantado por María Emilio Cerrón. No se ha alejado un centímetro de ahí. No deslinda con Cerrón en su discurso en ningún momento y asume el ideario programa con más radicalidad. Y con, hay que decirlo, un manejo muy, muy inapropiado de términos económicos. No se puede implementar el PBI. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo sospecho que el señor Castillo no tiene todavía las cifras a mano para entender que no se puede destinar el 10% del PBI a la educación y el 10% del PBI a la salud. No se puede, porque el PBI no es el presupuesto público, es el Producto Bruto Interno, es la riqueza que generamos todos los peruanos, privados. ¿Ok? Ese Producto Bruto Interno, ¿no es cierto?, es muy superior al presupuesto nacional. Obvio, la riqueza que generamos todos los peruanos es mucho mayor a la riqueza que tiene el Estado para redistribuir. ¿Por qué? Porque la riqueza que tiene el Estado para redistribuir proviene de los tributos. ¿Ok? Es como si todos, en la mente del señor Castillo, todos tendríamos que dejar de comer, absolutamente todos, para que el Estado sea propietario de todo el PBI. Todo sería del Estado. Nos quedamos sin comer. Eso no existe, pues es un disparate. Para que se hagan una idea, el presupuesto nacional es más o menos el 19%, y así quieren 20% del PBI. Ese es el presupuesto nacional. Si ustedes destinan el 10% del PBI a educación y el 10% del PBI a salud, ¿qué va a pasar? Se quedaron sin presupuesto. No hay Fuerzas Armadas, no hay Policía Nacional, no hay nada. No hay comercio exterior, no, nada, ninguna otra función del Estado, no hay nada. No hay ni para contratar, como yo ponía ayer en mi columna, ni un guachimán, nada, te gastaste toda la plata. Algunos han señalado que estas cosas se pueden corregir. Yo tendría la esperanza de que así sea. Pero anoche pasaron una entrevista vieja, una entrevista que se hizo durante la campaña primera vuelta al señor Castillo, y le preguntaban, por ejemplo, cuáles eran los ejemplos de monopolio que él quería combatir. Y dijo que el monopolio era Saga Falabella. Entonces el conductor, muy educadamente, le explicó que si no te gusta comprar en Saga Falabella, puedes ir a otra tienda. Eso no es un monopolio. Dijo que la TAM, la línea aérea, era un monopolio. Es solo cuestión de pararte en el aeropuerto y ver los aviones de todas las líneas que aterrizan para entender que eso no es un monopolio. Estamos hablando de conceptos muy básicos que un presidente del Perú tiene que tener. O sea, si no entiendes la diferencia entre presupuesto público y PBI y no puedes definir correctamente qué cosa es un monopolio, por más que te pongan al mejor ministro de Economía del planeta y tomes clases particulares de aquí hasta el 28 de julio, no se puede. De verdad, ya va más allá de la ideología. Hay un montón de clichés que repite y repitió durante todo el debate en materia económica, pero son clichés, no tienen ningún contenido. O sea, decir la riqueza del Perú es para los peruanos, obviamente, ¿cuál es la sorpresa? El mar del Perú es para los peruanos, no va a ser para los ecuatorianos, o sea, obvio. Se ha criticado mucho la frase de Keiko, he tenido que venir hasta aquí. Y suena mal, claro que suena mal, pero no la ponen completa. Lo que Keiko Fujimori dijo con he tenido que venir hasta aquí, es he tenido que venir hasta aquí a buscarlo a usted, porque se me corre. He tenido que venirlo a buscar a usted. No se refería al sitio, se refería a Pedro Castillo. Pero bueno, digamos que fue una frase infeliz, entonces repasemos las frases que tengo acá del señor Castillo, porque las frases que tiene
tampoco son, digamos, muy felices, ¿no? Hay frases muy, muy complejas, no es un lapsus, algunos pueden serlo, como la frase hemos contribuido al terrorismo. O sea, es evidente que se refería a que hemos contribuido a la lucha contra el terrorismo. La pena es que lo dijo 2 veces, pero bueno, puede ser nervios, puede ser un lapsus, puede ser muchas cosas. Pero lo dijo, hemos contribuido al terrorismo. Es raro, ¿no? Vamos a ver. Tengo acá una lista, si me permiten, de frases que fueron captadas durante el debate, tan o más infelices que las frases de Keiko Fujimori. Lo que produce el Perú se queda en el Perú. No se importa, dijo. No, no se exporta. ¿Ok? Lo que se produce el Perú, se queda en el Perú. No se importa, no, no se exporta. Y el problema es, él ha dicho, que no se va a importar nada. Y aparentemente tampoco se va a exportar nada. Nada que se produzca en el Perú. Y el problema es que tenemos 17 tratados de libre comercio. 17 tratados de libre comercio que han sido la raíz del boom de las exportaciones peruanas, que tanta prosperidad han traído a miles de peruanos. Y este señor pretende que nos salgamos de todos los tratados de libre comercio. Porque cuando tú prohíbes la importación, tienes que tener en cuenta que también vas a tener dificultades para exportar tus productos. Porque en comercio exterior rige la norma de la reciprocidad. Lo que tú me haces, yo te hago. ¿Nos vamos a quedar sin tratados de libre comercio? ¿En serio? ¿Ese es su plan para que los peruanos seamos más prósperos? Y cosas como, ya lo hemos dicho, vamos a implementar el PBI. ¿Cómo van a implementar el PBI? No se implementa. O el mar peruano es para los peruanos. Obviamente, ¿para quién va a ser? Pues, ¿no? Pero otras cosas fueron terribles, ¿no? Dijo, para los pacientes invidentes vamos a crear un hospital materno-infantil. Y lo dijo, ¿eh? Revisen el discurso. Quería utilizar el tema de las esterilizaciones forzadas para atacar a Keiko Fujimori, pero empezó por los pacientes invidentes. Terminó con el hospital materno-infantil. Entonces, han habido cosas muy inconvenientes y obviamente la de hemos contribuido al terrorismo y hemos contribuido a otras lacras. No, han contribuido a la lucha contra, que es diferente. Entonces, si nos vamos a fijar en las palabritas de Castillo tenían más problemas que las palabritas del señor Cerrón. Complicadísimo, la verdad. Esto, ¿tenemos tiempo? Sí. Esto tiene problemas. Perdón. Se ha aprendido. Estaba buscando un texto, se ha aprendido mi teléfono. Esto nos lleva a una situación muy compleja. Keiko Fujimori, como he dicho varias veces, es la heredera del status quo, y si no hay cambio, tampoco ofrece nada nuevo, y eso puede ser muy, pero muy decepcionante para el electorado. Ayer se publicó una encuesta de Ipsos que coloca a Castillo con 43 puntos y a Keiko Fujimori con 34. A 9 puntos de diferencia, la distancia se acorta, pero hay que decir que esa encuesta fue antes del debate, no recoge el debate de Chota. En el debate de Chota, el país ha visto la parte económica, como digo, de la propuesta del señor Castillo, y es el hambre. O sea, el señor Castillo puede ser una buena persona, puede tener buenas intenciones, puede ser un marxista, un cuadro marxista, pero tiene una idea de la democracia muy particular, muy bien. No se le puede criticar por eso, ¿no? Pero su programa económico es el hambre para todos los peruanos. No hay forma que eso implique prosperidad. No hay. Y Keiko Fujimori, por otro lado, es el status quo. Pero hay que decir que este sábado añadió por primera vez a su propuesta un asunto que hemos tratado en este programa. Abel me avisó anoche que yo había sido trend topic en Twitter porque supuestamente soy la asesora de Keiko Fujimori. Miren, yo no sé si Keiko Fujimori o su gente ve este programa. Ojalá que lo vean.
es para todos. Y yo espero que también lo vea Pedro Castillo, que varias cosas que hemos dicho también en este programa las ha corregido, como por ejemplo decir que iba a desactivar la Defensoría del Pueblo o iba a destituir a los magistrados del TC. Como digo, un concepto de democracia bastante extraño. Eso lo ha corregido por lo menos en el discurso. No aprovechó la oportunidad de corregirlo en el debate el sábado tampoco. Pero yo no sé si Keiko Fujimori ve este programa o no. Pero yo no soy la única persona que está discutiendo hace mucho tiempo, yo les diría que años, un mejor sistema de redistribución tributaria para las zonas de influencia de minería, hidrocarburos, bosques, pesca, etc. Es decir, la extracción de recursos naturales está sujeta en el Perú al canon. También hay un canon aduanero, por si acaso, pero en general hay algunas actividades extractivas que tienen que pagar sobre el impuesto a la renta, en algunos casos, otros impuestos. Y ese conjunto de impuestos que se paga al Estado se divide, básicamente, en el caso del impuesto a la renta, en dos. 50% se queda en el gobierno central, 50% se va a la región o las regiones, ¿no es cierto?, de donde provienen los recursos. Y ese es el canon. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Este sistema se implementa con la Constitución del 93 de una manera mucho más activa. Y cuando la riqueza minera por los precios de los minerales aumenta y aumenta sostenidamente durante varios años, al final del gobierno de Toledo, todo el gobierno de García, todo el gobierno de Humala, y bueno, y lo que queda de este gobierno, y sobre todo en el gobierno de García, que aumentó mucho el precio de los minerales, pues esa riqueza comienza a consolidarse como una gran riqueza, no es poca cosa. ¿Qué pasó? Los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, tenían que redistribuir esta riqueza a través de obra pública. Con las brechas que hay en el Perú, las carencias que hay en el Perú, pues evidentemente había mucho por hacer, muchas tareas, agua y desagüe, caminos, carreteras, escuelas, salud, todo lo que hay por construir en infraestructura, nada más. Este dinero era para obra pública. Todos sabemos los niveles de corrupción que hay en las regiones. Y también sabemos los niveles de ineficiencia que hay en las regiones. Actualmente, el 40% del canon minero, de esa inmensa riqueza, no se ha gastado. No se ha gastado. Y lo que propone Keiko Fujimori es que eso se redistribuya entre las personas que viven en la localidad. ¿Qué logras con esto? Primero, que la gente no diga, a mí no me llega nada. Y tiene toda la razón, porque no le llega nada. No está el camino, no está la posta, no está la escuela, no está nada. A mí no me llega nada. Primer problema. Segundo problema, esta explotación me es ajena. Ellos se hacen ricos, yo soy pobre. La idea no es solamente redistribuir. La idea es hacer accionistas a las personas que viven en una localidad en la medida en que vivan en esa localidad. Y generas, digamos, algunos requisitos, ¿no? Una residencia de 5 años en tu DNI, por ejemplo, ¿no? Si dejaste el lugar y hace 5 años que no regresas, ya no. La RENIEC se convertiría en el instrumento para establecer quiénes son los beneficiarios. Y esa titularidad no te da una titularidad sobre la propiedad, porque obviamente tú no has invertido, ni quieres invertir, ni vas a poner plata, ¿no es cierto? Tú lo que quieres es recibir la utilidad. Entonces, el primer interesado en que la mina sea próspera es el poblador. Porque si no hay utilidad, no recibes tus beneficios personales. No se deja ojo de recibir el 60% para obra pública, que históricamente eso es lo que han gastado las regiones. Pero el otro 40% que no llegan a gastar se redistribuye como si fueran accionistas. Ahora, el día de mañana se quiere aumentar a 50, 60%, todos esos los detalles son debatibles, pero el principio es este. Las personas que viven en un área de influencia minera son accionistas de la mina para recibir utilidades de la mina. ¿Ah? Y después dicen que yo soy de derecha. Es lo más liberal que van a escuchar en la vida.
¿Qué externalidades positivas genera? Primero, bancarizas a todos, porque obviamente para recibir tu dinero necesitas una cuenta de banco. Dos, los bancarizas digitalmente, con lo cual una persona en el área rural no se tiene que desplazar para hacer una transacción, la puede hacer a través de un teléfono celular, que son más escasos en el área rural, pero cada día hay más. Entonces, bancarizas y digitalizas las transacciones de todo el campo del Perú. O sea, eso es una revolución. Si algo desnudó, como dicen las carencias, esta pandemia, es que incluso la clase media no tiene cuenta de banco en el Perú. No, hay que hacer que todo el Perú esté bancarizado y digitalizado, porque te ahorras el viaje, la ida, que cuesta tanto en el área rural ir hasta la provincia a hacer transacciones económicas. Entonces, lo primero es, pasas a la modernidad, a todos los formalizas económicamente. Porque para pagarles sus utilidades tienen que tener una cuenta. Primera externalidad, sí, positiva. Segundo, las personas, familiarmente, si tú a cualquiera que tiene más de 18 años le entregas todos los años una cantidad de dinero, sea cual sea, 500 soles, 1000 soles, por no hacer nada, por existir, ese grupo familiar puede recibir un ingreso de 3.500, 5.000 soles. Yo utilicé las cuentas de Cusco, pero no son iguales en todas partes. ¿Ok? Pueden ser más, pueden ser menos. En Cusco, en los últimos, las cifras las he tomado de un informe preparado sobre los años 2008 al 2017. ¿Ok? 10 años. 17.000 millones. 17.000 millones de canon gasífero y minero para Cusco. Si uno mira Cusco, no ve los 17.000 millones, ¿no es cierto? ¿Dónde están en obras? Bueno, de eso, 40% lo repartes entre el millón de electores hábiles que tiene la región Cusco, de acuerdo al padrón de la OMPE para estas elecciones. Eso es 720 soles por coco, por mayor de 18 años. En una familia que tenga 5 adultos, significa unos 3.500 soles. Todos los años. Sin moverte. 3.500 soles en el área rural es semillas, es una nueva vaca, es un pequeño emprendimiento de CUIS, es muchas cosas, es mandar a un hijo al colegio a la provincia, es muchas cosas. Cambia la vida de la gente de manera muy concreta y en una situación de recesión como la que estamos. 3, este experimento ya se ha hecho de otra forma, en otras condiciones, pero se hizo en Espinar el año pasado. La población de Espinar, la provincia de Espinar, le pidió eso. Pidió eso. Le dijeron a la minera, miren, lo que ustedes iban a gastar en proyectos de desarrollo local, lo divide entre los habitantes adultos y se los entrega. No sé si fue por familia o por persona, pero se entregó. Y se puso fin a la paralización. Y se puso fin a la paralización. Y fue la solución. Yo les decía desde el primer día, por eso que les digo, este es un tema antiguo. Repartan. A la empresa, ¿no es cierto?, le va a parecer mejor. No se va a oponer. ¿Por qué no se va a oponer? Porque si la población participa en la riqueza, la primera interesada en que la mina produzca es la población. O sea, si tú cierras la mina, la entrada a la mina 90 días y la producción baja, tus utilidades bajan. Se acabaron los problemas en Espinar. Eso se hizo durante la brevísima gestión de Pedro Cateriano, que es una persona con la que hemos conversado mucho de este tema. Ustedes dirán, sí, pero las grandes obras se tienen que hacer, para eso queda el otro 60%. Pues. Que sin corrupción se podría hacer muchísimo más, con corrupción se puede hacer mucho menos. Y lamentablemente la descentralización en el Perú, por la que hay que apostar, tiene graves problemas de corrupción. Yo no creo que en las áreas rurales haya alguien que se oponga a recibir utilidades de la mina. Créanme, no lo creo.
no, no nos parece, no queremos recibir. ¿Cómo no vas a querer recibir? Si la queja es, a mí no me llega nada, bueno, ahora te va a llegar. Y vamos a protestar contra eso por ideología, porque creemos que las soluciones marxistas, colectivistas, son las únicas buenas soluciones para la gente. Es una idea muy poderosa, muy potente. Yo me alegro que Keiko Fujimori la haya tomado. Nunca se me ocurrió que la iba a tomar, porque normalmente los políticos no nos escuchan, pero sí la ha tomado en buena hora. Y ojalá se discuta y se debata. Y ojalá se convierta en un proyecto de ley. Ha dicho que están redactando el proyecto de ley ayer en una entrevista. Ojalá sea así. Bueno, Abel, ya sí creo que hemos estado hablando mucho y explicando mucho esta historia. Y a todos los que nos Así es. insultan, a todos los que nos insultan, vamos a aclarar un par de cosas. De nuevo, yo no leo los insultos, los lee Abel. Abel es un humilde y honrado trabajador, maestro también. No tienen por qué insultarlo todas las mañanas, por favor. Basta. ¿Ya? Y nosotros tenemos que tratar de analizar las cosas con toda objetividad. Yo no he dicho que el señor Castillo sea terrorista, ni nada de esas tonterías. Lo que estoy diciendo es que su plan económico es muy malo y que no hay en ninguna parte del mundo una experiencia exitosa, económica, marxista, leninista. No la hay. Ojalá lo hubiera, porque eso hubiera acabado con el sufrimiento de tanta gente, pero no la hay. Entonces, tenemos que discutir qué cosa es una experiencia económica marxista-leninista. Entonces, tenemos que ver el mundo y ¿dónde funciona esto? En ninguna parte. ¿Cuáles son los conceptos económicos de base del plan del señor Castillo? Es difícil saberlo porque él no entiende términos básicos como el Producto Bruto Interno o qué cosa es un monopolio. ¿Puede aprender? Por supuesto que puede aprender, todos podemos aprender. Pero de acá a que aprenda, con la carga ideológica que tiene, va a ser muy difícil que pueda reactivar la economía del Perú. ¿Keiko es una pésima candidata? Por supuesto. Tiene problemas con el concepto de democracia, problemas con el concepto de libertad de expresión, problemas con la justicia, es decir, por todas partes. Pero sí sabe que es un monopolio, pues. ¿Qué les puedo decir? Vamos a la pausa y regresamos con el señor Así es. Chávez, está con nosotros, ¿verdad? Así es, el economista Jorge Chávez va a estar hablando de un tema muy importante y solamente para decir a todos los que escriben, bueno, se respeta los comentarios, pero ya pues hay algunos que se pasan, así que son eliminados. Y de verdad, no, de verdad hay cosas que de verdad ya son inaceptables, ¿no? En segunda vuelta, matar al mensajero se vuelve casi una obligación popular, ¿no? Y nosotros somos los mensajeros, pues. ¿No les gusta lo que piensa Keiko Fujimori? Bueno, vayan, insúltenla a ella, pues yo qué tengo que ver. No les gusta lo que piensa. Y cuando diste la idea, Rosa María, yo recuerdo, claro, porque yo ayer traté de buscar la grabación, no la he encontrado, la diste para cualquier candidato. El candidato que la tome, la tomó. Así es. Y yo, señor Alfredo, yo no me siento incómodo por nada. Así que la gente, a mí me da que hacer, ellos ponen cosas que ellos creen que ven y no. Así es que, claro. Bueno. Vamos a la pausa, Rosa María, que el economista Jorge Chávez nos está esperando. Claro. Perfecto, adelante. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quiabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental. A Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo; el YouTube y el Facebook, señal en vivo, y todas las plataformas móviles, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, estamos con el señor Jorge Chávez, ex candidato
actualmente ya no está candidateando, pero está colaborando en lograr algo que creo que todos los peruanos quieren, algún nivel de concertación, de conciliación entre los candidatos. Está proponiendo este pacto gobernabilidad bicentenario. Gracias por estar con nosotros y explíquenos exactamente de qué se trata el pacto de gobernabilidad bicentenario. Buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la entrevista, primero que nada. Y bueno, tenemos un colectivo que es Reverdecer, es un colectivo conformado por peruanos que no somos políticos profesionales, pero sí ciudadanos que estamos preocupados por el futuro del país y que, bueno, hemos propuesto a los dos candidatos en segunda vuelta que firmen este pacto de gobernabilidad, que son una especie de 10 mandamientos de la gobernabilidad. El primer mandamiento vinculado con el respeto de la democracia, el equilibrio de los poderes, a resolver las diferencias con el diálogo, ¿no? Y sin patear el tablero, ¿no? Segundo, concentrarnos en los 2 primeros años en un plan de emergencia, porque estamos en una pandemia que va a durar. El tema de las vacunas, aun cuando llegue, está mutando el virus, va a seguir habiendo problemas y necesitamos un plan de emergencia que se aboque a que nuestros niños puedan ir a la escuela, que puedan educarse, que podamos también evitar las muertes que se están viendo, la aglomeración en los hospitales, y generar empleos, ¿no? E iniciar una reforma del Estado, porque gran parte del problema del Perú es un Estado incipiente, ineficiente, corrupto, que hay que curar, que hay que sanear con una reforma profunda del Estado. Y eso, yo creo que en los 2 primeros años comprometernos a trabajar en eso, básicamente, y no distraernos con el tema de cambio constitucional. Dejemos, pues bueno, el tema del cambio constitucional puede ser algo que se dé en el futuro. Yo no estoy de acuerdo porque creo que se puede reformar la Constitución de a pocos, pero, digamos, si es que hay una mayoría de la población que se pronuncia a favor, que se dé, pero que se dé después de que hayamos pasado esta tormenta tremenda, ¿no? El tercer mandamiento que planteamos son algunos 2 pilares básicos para el Perú. Primero, el respeto de la autonomía del Banco Central de Reserva, y segundo, la economía social de mercado, que verdaderamente tengamos economía social de mercado y también respetarla y tratar de que el gobierno sirva para que ésta se haga realidad. Algo que no ha sucedido, lo que ha habido es mercantilismo, y por esa razón es que tenemos ahora estos extremismos que están apareciendo, porque no ha habido una verdad. Yo no dudo que ese plan, vamos hasta el tercer punto por lo menos, lo pueda firmar Keiko Fujimori. No hay nada ahí que se oponga sustancialmente a lo que ella plantea o a lo que su partido plantea. Pero es imposible que lo firme el señor Castillo, porque todo lo que están planteando hasta este momento contradice esencialmente las cosas que ha dicho el señor Castillo. No van a respetar la autonomía del BCR. No creo que ni siquiera entienda muy bien en qué consiste esa autonomía. No van a dejar de promover su proyecto de reforma constitucional, porque eso es todo lo que quieren, tener una nueva constitución. Y el señor Castillo el día sábado, en materia económica, planteó un sistema marxista-leninista tributario del ideario programa del señor Cerrón. O sea, no solamente no se moderó, se radicalizó el día sábado. Así que yo creo que es un esfuerzo enorme el que ustedes han hecho, pero parece poco probable que el señor Castillo se suba a bordo. ¿Cómo van a hacer para persuadirlo? Bueno, Rosa María, lo que está sucediendo ahora con los peruanos es que vamos a ir a las ánforas a votar por el miedo o por el odio, ¿no? 2 factores ahí, y no debería ser así. Los peruanos deberíamos ir a las ánforas a votar por convicción, ¿no? Ahora, basta con que uno de los 2 candidatos firme el pacto, y yo creo que eso sería un buen aval para ese candidato. Porque va a jalar votos, indudablemente, porque la gente está con miedo o está con odio. Entonces, mire, más que odio yo le diría miedo, pero el miedo es un sentimiento que está en la base de la supervivencia del ser humano.
No podemos despreciar el miedo como un sentimiento necesariamente negativo. El miedo es el que hace que no metamos las manos al fuego, ¿no es cierto? El miedo es el que hace que no salgamos de nuestra casa y no nos contagiemos de COVID. El miedo es el que hace que nos pongamos la mascarilla. Y el miedo hace que no votemos por alguien que nos está ofreciendo el hambre. O sea, yo he escuchado el día sábado con mucha atención, esperando encontrar una oferta económica moderada, tal vez más redistributiva si quiere, pero moderada, y lo que he encontrado es un candidato que quiere prohibir la importación, por lo tanto sanción para la exportación, o sea, un candidato que quiere que los medios de producción estén todos en manos del Estado. Es decir, una propuesta que ha fracasado en el planeta entero. Entonces, digamos, ¿cómo no vamos a tener miedo frente a eso? Yo le tengo miedo a la autocracia de Keiko Fujimori, por supuesto, a su falta de modales democráticos, a su pésima gestión de los últimos 5 años. Le tengo miedo a sus procesos penales, obviamente. Pero tengo que sentarme y ver a qué le tengo más miedo, al final de cuentas. Y no creo que debamos estigmatizar a los votantes por tratar de sobrevivir, que es lo que estamos tratando todos de hacer. Pero justamente, o sea, el miedo, como tú bien dices, claro, en una gradiente, porque es algo que se da por grados. Cuando el miedo ya es exagerado, no es bueno para el país. Entonces, hay que, de alguna manera, moderar ese miedo, y el pacto lo que busca es eso, que poner un límite. Ahora, me puedes decir, oye, pero si igual lo pueden incumplir. Bueno, si lo incumplen, y esto se firma públicamente ante la nación peruana, eso será pues algo que hasta pueda motivar a los peruanos a la insurgencia, ¿no? Porque nos ha mentido, ¿no? Entonces sí, yo creo que puede servir el pacto firmado, ¿no? Por ambas partes. Me parece que por ambos lados me han dado señales, algunos no son emisarios, pero sí gente allegada, de que estarían dispuestos a firmarlo. Pero por ambos lados, en el punto 5, nosotros estábamos poniendo el tema del indulto. Ajá. Entonces, y los dos parece que no les gusta el tema del indulto. Entonces, estamos retirándolo. Bueno, si no quieren firmar el tema del indulto, lo retiramos, pero nos quedamos con la no reelección, en el punto 5, ¿no? Y luego está la justicia sin impunidad, ¿no? No disolver el Congreso, no utilizar las vacancias express, respetar la libertad de expresión, la libertad de prensa y resolver conflictos con la prensa a través de las normas vigentes actualmente, o recurriendo al autocontrol de los propios medios, pero de una manera más orgánica que ahora, porque ese autocontrol no se está dando verdaderamente, ¿no? Luego el tema de la deuda también es otro tema que nos preocupa, porque el señor Castillo ha dicho en algún momento que la deuda pública no es prioritaria. Lo que es prioritario es la deuda interna con la sociedad, sobre todo con los más pobres. Pero eso es, no, y compara con Bolivia. Pero Bolivia, cuando hizo la moratoria, no la hizo de manera unilateral. Se sentó con los acreedores y hubo una moratoria acordada. ¿Y por qué? Porque la deuda boliviana no valía nada, estaba en el suelo. En cambio, la deuda peruana es una deuda que está catalogada como las mejores, y eso es un pilar del Perú. Entonces, en la medida en que tú llegues señor Chávez, usted y yo sabemos, porque hay que decirlo con sinceridad, que las propuestas económicas del señor Castillo son la destrucción del Perú. Sí, son claro. La absoluta, usted lo escuchó el sábado, son la absoluta destrucción del Perú. Cero crédito para el Perú. Cero crédito, no nos presta plata a nadie. No, además, baja el nivel de calificación de riesgo del Perú, inmediatamente las tasas de interés van a irse al cielo. Por eso, cero crédito, porque ya el crédito es inaccesible para los peruanos. Lo segundo es que si tú te sales de un tratado de libre comercio, eso tiene consecuencias. Y la consecuencia para nuestros productos de exportación puede ser simplemente que ya no exportemos. El señor está proponiendo un régimen autárquico, pero autárquico a lo Corea del Norte. O sea, desde el punto de vista económico, su plan es el hambre para todos los peruanos. Y creo que eso no se entiende bien, pero hay que explicarlo una y otra vez. Yo no creo que lo haga por mala voluntad. Lo que creo es desconocimiento, es desconocimiento. Es desconocimiento. Porque me parece que el dogmático marxista-leninista es más del señor Cerrón, pero él es una persona pragmática, pero que lamentablemente conoce muy poco de temas de Estado. Pero por eso mismo es que el pacto es necesario. Y yo creo que él como persona sí
puede estar interesado en firmarlo. Pero lamentablemente su partido sí, obviamente, no quiere, pero ahí sería una prueba para él, ¿no? Una prueba en caso que dé ese paso. Señor Chávez, los pacto. marxistas leninistas no firman pactos, por definición. O sea, su idea de la lucha política no les permite firmar un pacto como el que usted está proponiendo, porque los puntos que usted propone implican una percepción mucho más liberal de la política y de la economía. Por eso le digo que Keiko Fujimori pueda firmar eso, cumplirlo es otra cosa, como dice, ser democrática le va a costar, pero puede, en lo económico no se va a sentir incómoda en ninguno de esos puntos, pero el señor Castillo se va a sentir incómodo en todos. Yo creo que no hay, lamentablemente hay gente que dice, no, pero se le puede educar. Sí, yo siempre creo que la educación es una forma de salir adelante y prosperar, pero de aquí al 6 de junio no hay mucho tiempo para educar y no creo que quiera ser educado. O sea, ¿Tú crees que el señor Castillo es marxista, leninista, así, con todas sus letras? Porque bueno, yo lo que he visto por su trayectoria... Yo también pensé, pero... Parece que es un sindicalista con sensibilidad social, ha pasado por Perú Posible, etcétera. Pero, señor Chávez, si sale al todo el Perú y le dice que va a prohibir la importación, de todo lo que se produce en el Perú, y luego dice que todas las empresas extractivas van a estar en manos del Estado, yo creo que no nos caben más dudas, ¿no? O sea, los medios de producción en manos del Estado es la definición económica del marxismo. O sea, no hay más que decir, lamentablemente. Bueno, por eso la mejor prueba de lo que estás diciendo es que no firme el pacto, y eso, bueno, si lo firma Keiko, sería bueno para ella. O sea, yo creo que quien firme el pacto va a tener a esos electores indecisos o los anti que lo hacen por odio, van a pasar a sus filas, ¿no? Entonces, la invitación es a ambos candidatos, ¿no? Y claro, por el lado de Keiko hay interés en firmarlo, creo yo. Yo creo que sí, pero por el otro lado... Debería dar ese paso porque también para muchos, y yo me incluyo, que tenemos dudas acerca de ella, y tú también, ¿no? Obviamente. Yo creo que sería una especie de garantía, ¿no? ¿Ah? Yo no tengo ninguna duda, tengo absoluta certeza en el caso de Keiko Fujimori. Claro. Lamentablemente la autocracia la lleva en las venas, o sea... Claro, lo hemos visto en acción durante estos años y ha sido fatal, ¿no? Entonces, fatal. Necesitamos curarnos en salud. Y parte de los problemas que hoy vivimos tienen a ella como responsable la pataleta que tuvo el 2016 de no querer aceptar democráticamente los resultados. O sea, así es. Sí, no hay discusión. Pero hay otra cosa que, digamos, hay que reconocer que mucho se ha hablado del milagro peruano y que gracias a este modelo hemos salido de la pobreza. En realidad, son 30 años en que el Perú sigue siendo prácticamente el mismo, donde una gran mayoría de la población... Pero ojo, con 30 puntos de gente, o sea, saliendo de la pobreza, ¿no? No, sí, claro. No, que han habido mejoras. Eso no lo ha conseguido nadie. La estabilidad de la población, gente viviendo al lado de los ríos, con ciudades caóticas, con esto de te regalo títulos de propiedad, entonces incentivan los tráficos de tierra. Un modelo que ha fracasado totalmente. Claro, pero ese es un problema de descentralización. La descentralización ha sido un fracaso. Pero los fundamentos macroeconómicos del Perú, que han sacado del Perú a 30% de los peruanos de la pobreza... Eso es lo que hay que defender. Claro, o sea, en ningún periodo republicano de 20 años ha dejado de ser tanta gente, ha dejado de ser pobre. Nunca. Y el problema es que ese bolsón de personas que han dejado de ser pobres, con el plan de Castillo, en 5 años están en la pobreza absoluta nuevamente. Y eso es lo que estamos defendiendo todos. Lo que pasa es que se ha podido hacer mejor las cosas, mucho mejor. Supuesto, ¿no? Ha habido mucha corrupción y la gente sigue viviendo de una manera muy vulnerable. Las necesidades básicas, por eso si tú revisas índice de vulnerabilidad, necesidades básicas insatisfechas, seguimos muy mal, ¿no? Los resultados de la pandemia son consecuencia de eso, pues está clarísimo, no hay discusión. Pero hay otras ideas, bueno, ideas novedosas. Keiko Fujimori propuso una idea que yo he propuesto en este programa hace mucho tiempo,
que implica que las comunidades que viven en zonas de influencia minera, gasífera, en fin, donde haya canon, perciban un porcentaje del canon como si fueran accionistas de la empresa, que participen en las utilidades. ¿Qué le parece esa idea? Bueno, pero ella no lo ha planteado así, eso ha sonado como plata como cancha tirada con ventilador. No. La idea es pero la idea tal como la está planteando en este momento me parece interesante, ¿no? A mí me preocupó mucho escuchar eso, porque dije, oye, entonces hay que ganar la elección con populismo. No. Es una participación en las utilidades. Justamente es el esquema que, Rosa María, nosotros en campaña propusimos un fondo de fideicomiso en el cual justamente hay participación y parte de los recursos del canon se canalizan para que la población tenga participación y también la propia empresa participe en el fondo, de tal manera que se conviertan en socios, ¿no? En un fondo de fideicomiso que invierte en agricultura, en reforestación. Es todo un esquema institucional. Eso es interesante, pero es más complejo. Esto es más sencillo, es... ¿Cuántos millones de electores tiene el Cusco? Por ejemplo, 1 millón de electores hábiles, más o menos, todos mayores de 18 años. Si yo tengo que el 40% de... Estaba revisando cifras. Cusco ha recibido 17.000 millones de soles durante los últimos 10 años. 1.700 millones de soles de canon al año para Cusco. ¿Dónde están? Uno no los vea, porque en obra pública uno no ve eso. ¿Qué pasa? El 40% ni siquiera se ha gastado. Ese 40% lo divido entre el número de electores hábiles, que me los da el RENIEC, pongamos con 2 años de residencia, 4 o 5 años de residencia en la localidad, y les entrego su parte. Su parte más o menos por habitante es 710 soles. Una familia de 5, con adultos, de 5 adultos, recibiría 3.500 soles al año. En el área rural, eso significa salir de la pobreza. Pero en una generación. Es absolutamente revolucionario, con externalidades positivas, porque los bancarizo a todos. Los meto en banca digital, lo cual ahorro sus desplazamientos en transacciones, les doy seguridad jurídica. Formalizo a millones de personas, las ubico en la economía. Es una idea de verdad revolucionaria. Sí, además que esos recursos han estado pésimamente gastados y con una porción terrible. Claro, y no es el 100%, el 60% se queda en la región para obra pública, como ha venido siendo. Pero el otro 40% lo reparto, y el día de mañana se puede discutir si 40, 35, 45, en fin, si la edad puede ser 21 años, 18 años o 16 años, si los años de residencia pueden ser 1, 10 o 4 o 2. Todo eso es detalle de reglamento, pero la idea es esa. Cada habitante de la región se vuelve el principal interesado. Accionariado distribuido. Exactamente, como lo hizo Margaret Thatcher en Inglaterra. Eso se llama capitalismo popular. Y hago que millones de personas sean las primeras interesadas en que el negocio funcione. Porque si no hay utilidad, yo no recibo nada. Entonces yo voy a querer que la mina funcione. Porque si no, no recibo. Entonces... Sí. Me parece muy interesante, y se puede aplicar además para otros casos, ¿no? Por ejemplo, Petroperú, ¿no? Para lo que sea, ¿no? Para otras empresas públicas también, pero digamos, esa sería la idea, con lo cual tenemos ahí una fuerza enorme en pequeños emprendimientos además, pero le digo, si a una familia rural uno le da al año entre 3.000 y 4.000 soles, la saca inmediatamente de la línea de pobreza, de la pobreza monetaria, la saca. Y eso se puede hacer en el Cusco, ahí están las cifras, y en otras circunscripciones también, están las cifras claramente ahí. Así es. Es una idea revolucionaria, pero es la primera vez en toda la campaña que escucho una idea revolucionaria, de verdad. Pero en fin. Claro, pero tal como la ha planteado en el debate, no ha sonado así, ¿ah? Ha sonado que se va a regalar la plata. Mis ideas las cogen mal, pero esa es la idea. Está muy bien, está muy bien. Las escogen mal, pero bueno, entonces... Pero en todo caso, lo que más preocupa de Keiko es el tema de la posible disolución del Congreso, que ya lo hizo su padre, el 5 de abril del año 92, claro, o el manipular al Poder Judicial o a la Fiscalía de la Nación para favorecerse en casos... o quitar a los fiscales,
perdón. manipular a los fiscales. Ese tipo de cosas yo creo que requieren de una firma por parte de ella. Exactamente, y que su bancada deje de blindar a todos los cuellos blancos. Hasta el día de hoy lo siguen blindando. Es una vergüenza su bancada actual en el Congreso, que vota por leyes populistas también, ¿no? O sea, sus antecedentes la condenan, eso estamos todos de acuerdo. Pero al frente tenemos un proyecto económico que significa el hambre. Y el otro tema importante es la meritocracia, porque ya pues el Estado, mira, se ha ido llenando de gentes que llegan gobierno tras gobierno a meter a su gente, y el Estado es una entelequia que no funciona para nada, ¿no? Y la corrupción es gran parte, porque no solamente la gran corrupción, sino ahora hay una corrupción de menudencia terrible, ¿no? Así es. Y eso hay que pararlo en seco, ¿no? Carrera pública, meritocracia. Este colectivo Reverdecer, ¿cuánta gente son? ¿Se han unido a otros? Porque yo entiendo que hay varias iniciativas como esta. ¿Han podido hablar con otra gente, con la iglesia, con otros grupos? Somos 33 profesionales. Hemos sido la columna vertebral, se puede decir, de la Comisión de Plan de Gobierno de Victoria Nacional durante la campaña, porque decidimos apoyarlos, ¿no? Bueno, y ahora seguimos en nuestra tarea, que es básicamente inculcar valores en la política, decencia en la política, y en eso estamos ahorita luchando, ¿no? Así que Ahora, yo le voy a decir una cosa que le van a decir lamentablemente. Va a ser una cosa un poco malcriada, porque así es la política peruana, pero le van a decir, pero señor Jorge Chávez, usted perdió las elecciones. ¿Qué viene a poner condiciones acá? No, es que yo no puedo imponer condiciones, ¿no? Simplemente yo planteo propuestas, ¿no? Reverdecer plantea propuestas, y si las toman, ¿no? Ahora, podría ser que firmen otro pacto, ¿no? Claro. En realidad lo ideal hubiera sido que los partidos políticos se pongan de acuerdo en un pacto, pero los partidos políticos, te digo, Rosa María, no funcionan en el Perú. No. Y por eso en esa desesperación, dijimos, oye, hay que hacerlo nosotros, porque acá nosotros le hemos tocado la puerta inclusive a Victoria Nacional. He tratado de hablar con el presidente de Victoria Nacional, no responde la llamada, ¿no? No le creo. Pero así es la cosa, así es la nuez. O sea, entonces los partidos políticos no funcionan en el Perú. Ya, No son, o sea, no usted tiene que renunciar. Ahora, pregunta, ¿va a renunciar a la militancia entonces de Victoria Nacional? Bueno, ¿qué le digo? En un partido donde ni siquiera tienes posibilidad de conversar con los que se sientan en un comité ejecutivo, ¿qué vida partidaria puede haber? Entonces, lamentablemente, estas son cosas que yo mismo he ido descubriendo en el camino, pero bueno, la política no puede ser así. Yo he sido jefe de la Comisión de Plan de Gobierno, entonces no soy una persona cualquiera, digamos, que si te llama por teléfono, por lo menos no contestas en el momento, responde la llamada a los 2 días, a los 3 días, pero respondes, ¿no? Pero no ha habido esa posibilidad de diálogo. Y hemos tocado la puerta también a otros partidos, a otros, inclusive gremios empresariales, para hacer esto en equipo, pero todo es enredado, es muy difícil llegar a acuerdos. Por eso es que lo hemos hecho solos. Somos una hormiga, pero ahí está, pues ahí está la propuesta, y hemos puesto la bola en la cancha. Ojalá pues que la... Tengo la casi convicción, porque he hablado con otros grupos, que hay varios grupos tratando de hacer esto. Ojalá se pudiera hacer uno solo, ¿no? Para que... Ojalá. Que se recoja lo que ustedes plantean en un solo documento, y que ese documento se presente a ambos candidatos, como dice, y lo firma quien quiere, ¿no? Bueno, así claro. Por último, podrían decir, oye, este punto no me gusta. Bueno, pues no lo firmes. Entonces firma, pero que quede claro que no quisiste firmar, ¿no? Bueno, terminando nuestra entrevista, es inevitable preguntarle por el futuro. Victoria Nacional ya no existe porque no tiene inscripción. George Forsyth ya no es candidato. Usted se dedica a sus tareas profesionales y que las tiene y no tiene ningún problema en esta vida, estoy seguro que sí. ¿Qué lecciones saca de esta campaña tan extraña? Bueno, no podemos seguir con este fraccionamiento partidario en el Perú. Es como una, no sé, una montaña rusa, ¿no? Nos meten en una montaña rusa y al final no sabes cómo vas a llegar.
¿no? No, pues porque ustedes iban, el candidato ganador, George Forsyth, tenía 30 puntos en octubre pasado, no lo ganaba nadie. Estaba ya en la segunda vuelta y tal vez hasta en primera vuelta ganaba. No pasaron la valla. O sea, es Sí, una tragedia como historia de una campaña. sí, ¿Qué pero digamos, pasó? yo miro más allá, ¿no? En términos de Perú, y me parece que el sistema electoral que hay actualmente no debe continuar, sino que debe haber elecciones primarias abiertas y los 5 que queden con la votación más alta pasen a la elección abierta, Claro. perdón, a la elección ya para el Congreso y para la presidencia. De tal manera que se defina una segunda vuelta con 2 opciones que son verdaderamente fuertes, o si no, simplemente gane en primera vuelta algún candidato, ¿no? Ahora, en este momento solo quedan 8 partidos nacionales, ¿ah? 9, en realidad, 9 partidos nacionales, no queda nada más. De los 18 Ahora, quedaron la mitad. otra De los cosa, 25. ¿cómo es posible que se presenten candidatos que no tienen ni siquiera un plan de gobierno? Mira, Hernando Soto presentó una página como plan de gobierno y no tiene planteamiento Perdón, para gobernar. el señor Castillo no tiene Y plan de gobierno. Castillo no tiene plan de gobierno, es un documento doctrinario, ¿no? Así es, anterior, Entonces, ahí de también febrero del 2020. debería haber una especie de comisión evaluadora, que los planes de gobierno que no pasan un mínimo de calidad, ¿no? No sean aceptados esos partidos. No podemos aceptar que alguien aspire a la presidencia sin tener conocimiento de la realidad del país, sin saber lo que se va a hacer y lo que se va a ofrecer, que sea algo verdaderamente serio. ¿Qué pasó? ¿Cómo evalúa usted lo que pasó? ¿En qué se equivocaron? Tenían el candidato carismático, tenían el plan de gobierno, tenían la gente, tenían gente estupenda en la lista parlamentaria. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que George Forsyth era y es un excelente candidato, pero la campaña fue mal diseñada, a mi criterio, llevada por personas que no tenían pues la capacidad de llevar adelante una campaña bien llevada, ¿no? No había recursos también, ¿no? Fue una campaña ¿Verdad? muy austera Renunciaron al y financiamiento renunciaron público. al financiamiento ¿Por también. qué? Era absurdo. Son decisiones que se toman. Yo no participé en esa decisión, pero al final me pareció que era, bueno, en medio de la pandemia, sí, pues, ¿no? Pero es Es que nadie delicado. más renunció. Y además, yo creo que George lo hizo de todo corazón, pensando en su. Seguramente, con buena O sea, voluntad. no con un afán de especulativo ni calculador, sino simplemente, él es una persona muy noble, ¿no? Con noble Claro, sentimiento. muy noble, pero el asunto es que todos los demás tenían Pero publicidad. claro, hace una desventaja tremenda. Y encima le vino el COVID al final, Al se final, enfermó. claro, Pues, y pero, al final pero estaban los dudosos, los indecisos que tomaron partido. Y no, luego no, vino el voto el otro perdido. problema, es que no lo mostraron. O sea, yo decía que deje de jugar al muertito, porque jugando al muertito no ganas Sí, una elección. claro, No claro. daba entrevistas, no lo mostraban, no lo sacaban, lo sacaron tarde y en el debate no le fue bien, porque no te peleas con dos mujeres, un ad hominem No. doble a dos mujeres. Mm. Está loco, pues eso es suicida, eso no se hace. ¡Fum! Le pasaron por el pelo. Sí. No, eso fue fatal, ¿no? Eso fue fatal, yo no he visto una cosa igual. Entonces, claro, pero estaba entrenado, se notaba que había entrenado, que sí había hecho su tarea. No, bueno, la capacidad de Jones para aprender es increíble. O sea, es muy inteligente y estaba muy bien rodeado, ¿no? No es porque yo estuviera en jefe de plan de gobierno, sino que Claro. teníamos un super equipo, ¿no? Y los planteamientos, el plan de gobierno que hemos hecho, yo creo que, bueno, ahí queda ya para la posteridad. Ese es un Sí, es trabajo una pena, porque como digo, bastante tenían fuerte. gente, es una pena que gente buena no haya entrado al Congreso, es una gran pena, pero Sí. no pasaron nada, ni la valla. Y creo que tampoco le dieron importancia a la lista parlamentaria, hay que decir. En la primera vez que apareció él tan arriba en la lista parlamentaria, tan abajo, esa era una llamada de atención. Y no lo entendieron así. Sí, pues lo que pasa es que la marca también, Victoria Nacional, no estaba posicionada, ¿no? Una Es marca una nueva. marca,
y no la vinculaba a la gente con Forsyth, ¿no? Entonces, Claro. ahí hubo un problema y fue difícil transferir eso a los candidatos al Congreso. Sin publicidad, imagínense, una Sí. marca no conocida, sin publicidad, el ABC del marketing. O sea, si la marca no es conocida y no tiene publicidad, nadie la va a conocer. Sí, Eso, pues. eso fue un defecto grave, bien, bien grave. Pero bueno, ya está hecho, no hay nada que hacer. Nuevos tiempos vendrán, nuevas tareas. Así que gracias por estar con nosotros. Los 10 puntos, ¿dónde se pueden revisar para los interesados? Bueno, están en las redes sociales, tanto en Twitter como Facebook y bueno, en el Google de petitorios, ¿no? Ya, se pone reverdecer y ahí está. Reverdecer con S, al fin, S-E-R, reverdecer. De ser, reverdecer los valores y también tiene que ver con el ambiente, ¿no? Así es. Porque gran parte de nuestros problemas ahora es que estamos depredando nuestra naturaleza, ¿no? Perfecto. Entonces, para todos los interesados, los 10 puntos están en reverdecer, que piden moderación, balance, redistribución, por supuesto, justicia, democracia. Compromiso, ¿no? Un compromiso con el país, ¿no? Con cosas elementales, ¿no? Esto no es una hoja de ruta, ¿no? El señor Castillo no tiene por qué temer de que va a firmar una hoja de ruta. Este es simplemente un pacto de mandamientos. ¿Qué pecados no cometer? Nada más. Así es. Pero parece que los pecados favoritos del señor Castillo están en esa lista y algunos de Keiko Fujimori también, los favoritos. Bueno, Entonces... espero que no y que puedan animarse a firmarlo. La verdad que yo no pierdo la esperanza, ¿no? Porque la verdad que estamos en vilo los peruanos, no queremos 5 años más desperdiciados, ya estamos hartos de malos gobiernos y necesitamos por fin buen gobierno y peruanos unidos, todos trabajando juntos por nuestro amado Perú. Mire, con esta segunda vuelta, yo sé que es muy pesimista lo que le voy a decir, los 5 años que vienen ya están perdidos. Hay que saber qué tan perdidos van a estar. Eso es lo que estamos mirando. O sea, ya se perdió. Para la democracia, ahora, no quisiera ser tan pesimista, la verdad. No quisiera ser tan pesimista. ¿Qué tan malos van a ser? Eso es otra cosa. Por eso es que estamos metidos de alguna forma en la política, porque no podemos dejar la política para que la sigan manejando los políticos de siempre, ¿no? Hay que entrar a la política, lamentablemente. Para mí es un sacrificio enorme, te digo, porque yo tengo mi vida arreglada, como bien lo han dicho, y la verdad que pierdo más bien. No me conviene, pero ¿qué vamos a hacer? Pierde más que gana. Así Hay es. una obligación moral también de hacerlo, de poner un granito de arena, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Jorge Chávez por haber estado con nosotros. Pacto de Gobernabilidad Bicentenario, búsquenlo, léanlo, y si están cerca de algún candidato, díganle, fírmenlo. Preguntan para cuándo piensa que se debe firmar este documento. No sé si usted, señor Chávez. Yo creo que hasta antes de la elección, en cualquier momento, hasta antes de la elección y lo antes posible, ¿no? Lo antes posible. Hay señales de ambos lados de que están interesados en revisarlo, evaluarlo, pero esperemos que lo firmen. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el señor Jorge Chávez. Muchas gracias a ti, Rosa María. Nos vamos despidiendo y avisándole a todos que la jornada de vacunación de mayores de 70 años continúa en Lima. En Lima se está vacunando a los mayores de 70 años. En el resto del país todavía estamos en la etapa de mayores de 80 años, pero pronto, en mayo, se pretende vacunar a todos los mayores de 70 y 80 años a nivel nacional. Ojalá que se logre. El viernes pasado las cifras de vacunación fueron récord. Claro, si tienes el insumo, que es la vacuna, sí puedes vacunar. Si se te acaba el insumo, no puedes vacunar. Entonces, sí se ha avanzado notablemente el viernes pasado, lo cual demuestra que con un poquito de viada se puede hacer, logísticamente se puede hacer, pero faltan las vacunas. El insumo es el que falta. Muy bien, Abel. Así es, Rosa María, nos tenemos que despedir. Y pues, quizá llamar a que todos los ancianos o las personas mayores de 70 que van, los vacunen, porque a veces tienen problemas con el padrón. Sí, hay una app para cualquiera para revisar, y si usted no le gustan las aplicaciones o, en fin, se confunde, estoy seguro que tiene un nieto, un sobrino, alguien
alguien que puede revisar con su DNI al toque si está en el padrón. Es lo primero que hay que revisar. Yo ya revisé, por ejemplo, estoy en el padrón, pero no tengo ni fecha remota, pero por lo menos estoy en el padrón, ¿ok? Entonces hay que revisar si uno está en el padrón. Si uno no está en el padrón, hay que hacer que lo pongan en el padrón, ¿ok? Sería raro que no esté, porque es el padrón de RENIEC, ¿ya? Pero hay que ocuparse de eso. Y lo segundo es esperar la fecha, estar chequeando constantemente, decir, ah, mira, acá está mi fecha, acá está mi cita, y ya está. Y ya está. Ahora, mucho cuidado con estas cadenas de WhatsApp y de Facebook que están propiciando aglomeraciones, ¿ah? O sea, ojo, si usted no tiene cita, efectivamente hay personas que están yendo y las están vacunando porque ya es el final de la tarde y quedan algunas vacunas abiertas y no se pueden perder, ¿ok? Pero eso es rarísimo, esa es la excepción, eso es muy extraño. Entonces, hay gente que se pasa la voz y se aglomera. Y justamente lo que estamos tratando de hacer es que la gente no se aglomere, ¿ya? Así que, por favor, no promuevan la aglomeración de adultos mayores. Es crítico no hacerlo, ¿ok? Muy bien. Así es, Rosa María. Y también quizá de parte del ministerio aclarar la hora exacta de inicio de vacunación. En la mañana escuchaba, está 7:30, 7 de la mañana, pero cuando no llega le indican que es a las 8, entonces hay una falla ahí. Sí, mi consejo es no vayan tan temprano. De verdad, consejo. Sí, pues porque hasta que se instala la mesa, sacan. Hay que hacer un poquito de papelería, ¿no? De inscripción, etcétera. Hasta que se instale y todo. Entonces, tener a una persona mayor que se puede resfriar con el cambio de clima, a las 7:30 de la mañana todavía acá en Lima está muy húmedo. Si usted va al mediodía, probablemente ya pasó el bolondrón y es una mejor hora. Probablemente. Muy bien, a ver. Cuídate mucho. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.